Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que se llama ¿Cuál sangre? ¿Cuál sangre? Vamos a hablar de la sangre hoy en día. Pero antes de empezar, quiero contarte una historia. Una cosa pues para mí es un poco avergonzosa, ¿verdad? Estuve yo en Arizona hace más o menos un mes pasado, donde estuve predicando en un avivamiento bajo de una tienda. Y estuve predicando allí en esta semana y durante el día nosotros fuimos pues en carro para ver dónde pudimos ir. Y fuimos de Arizona, Tonopah, hasta un pueblito que se llama Quartzsite, que estaba muy cerca de California. Yo dije, vamos a entrar a California para conocerlo. Y entramos en California, comimos algunos tacos, regresamos. Pero allí en Quartzsite, Arizona, había un lugar donde un hombre estaba a un lado de la calle con muchas mesas y tenía pues basura. No basura, pero tenía tesoros. Para algunos eran tesoros, para otros basura. Pero vendía muchas cosas de antigüedad. Entonces estaba vendiendo antigüedades. Y yo vi una moneda abajo de un vidrio y yo levanté el vidrio y agarré la moneda pensando que quizás era plata o algo así. Y tenía un símbolo. Y el símbolo que tenía era como una cruz de las cruzadas, ¿verdad? Y en medio de esa cruz había esto, una gota de sangre. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, quizás es cristiano. Yo no sabía que eso es un símbolo de odio. Entonces yo di vuelta al otro lado de la moneda para ver lo que dijo. Y dijo KKK. Ahora, ¿qué es la KKK? KKK significa Ku Klux en inglés, Klan, que es una organización que odia a los negros y otros de otra raza. Entonces yo dije, ¡ay, qué guácala! Y yo lo puse, yo fui. Yo dije, qué asco, qué guácala. Pero yo no quiero ser conocido como uno de estos, porque yo no odio a nadie. Como un cristiano verdadero, yo amo a los otros y yo deseo que todos son salvos. Pienso que todos somos de la misma raza, la raza humana. Amén. Entonces yo no soy uno de esto. Entonces por favor déjame quitarlo porque qué feo es esto. Pero yo quería empezar hoy hablando de esto, diciendo que yo no soy uno de estos. Y si tú viste lo que puse primero antes de ver este video, dice ¿cuál sangre? Yo tenía una cruz, pero con 3 gotas de sangre. Y yo estuve pensando, wow, sin pensar, sin saber, casi puse yo la cruz con sangre en medio, con una gota. Y eso es pues un símbolo de una organización de odio. Entonces yo quería decir oficialmente que yo no pertenezco a esa organización, que no soy nadie de ellos, que no tengo odio por otros, que no soy racista o algo así. Yo soy cristiano. Pero primero yo pensé, cristiano, ¿por qué cruz y gota de sangre? En mi mente pensé que era la sangre de Cristo. Pero cuando yo dije, ya entendí. Ellos estaban diciendo, nuestra sangre es la sangre de nuestra raza y odiamos otros de otra raza. Y yo dije, yo no quiero nada de eso. Porque yo no soy racista, yo soy cristiano, que amo a todos y yo quiero que todos vengan a Cristo para ser salvos. ¿Ok? Entonces yo quería comenzar con esto para mostrarte que sí existe un símbolo muy feo de una cruz con una gota de sangre. Este símbolo no es cristiano. Y yo no identifico con esa, pues, organización. ¿Ok? Yo soy cristiano verdadero que amo a todos y quiero que todos sean salvos. No importa cuál raza eres tú. Para mí tú eres parte de mi raza, la raza humana. Ok, ¿cuál sangre? ¿Cuál sangre se llama esta enseñanza? Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Dice la palabra de Dios, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión.
dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué significa? No hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Nosotros necesitamos sangre para tener perdón de los pecados. Los hombres, a través de toda la historia de los hombres han enseñado que para tener perdón de pecados tenemos que tener un sacrificio de sangre. Sin embargo, había muchos que no fueron cristianos. Habían muchos paganos que ellos enseñaron que ellos tenían que sacrificar seres hermanos a sus dioses falsos para aplacar la ira de sus dioses. Por ejemplo, las keltas o celtas, druidas se llama, ¿verdad? Los griegos y romanos, los etruscos, los de India, los indios, aztecas. ¿Qué enseñaron ellos? Tenían sus dioses falsos de serpientes de plumaje o algo así, y ellos pues mataron a otros y quitaron el corazón y ofrecieron como un sacrificio un ser hermano a su dios falso. Qué feo, feísimo. Creyeron que el sacrificio de los humanos fue justificado para restaurar el orden cósmico, asegurar la prosperidad o demostrar la lealtad a una deidad o gobernante. Estas tradiciones permanecieron hasta la colonización europea, que las interrumpió. Y es cierto, los judíos enseñaron no, solo hay un solo Dios y no debemos matar a otros seres humanos, solo sacrificamos animales. Entró cristianismo y cristianismo dijo, mire, es paganismo, es feo, es pues asesinar, matar a otro ser hermano, no es correcto sacrificar otros. Y algunos pues convirtieron y no practicaron esto. Y cuando llegaron los de Europea a los Estados Unidos, encontraron a los aztecos, que fueron pues paganos, sacrificando otros seres humanos y cosas así. Entonces yo quería comenzar hablando de esto, que siempre en la mente del hombre, siempre había en su mente, sea cristiano, sea judío, sea pagano, que tenían que tener un sacrificio de sangre para recibir perdón. Pero ¿cuál sangre es la sangre correcta? De esto vamos a hablar hoy. Y la primera cosa que quiero decir es la sangre de hombres. Y eso es el problema. Como te dije, ¿verdad? Habían los paganos que dijeron, necesitamos sacrificar a nuestros dioses. Y ellos sacrificaron, pues, ¿qué? Pues sacrificaron vírgenes. Y fueron, pues, muy brutos, ¿verdad? Muy feos lo que hicieron ellos. Según la palabra de Dios, según la Biblia, ¿es correcto asesinar otro ser hermano como un sacrificio a un dios falso? ¿Quiénes son estos dioses? Pues la Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:20. Y en 1 Corintios 10:20 leímos quiénes son en realidad los dioses de los paganos. 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión con los demonios. Entonces ellos son malos. Y esto es, pues, asesinar. Esto es el paganismo. Paganismo. Y paganismo, hoy en día no tenemos mucho de estos. Hoy en día no hay, pues, los que sacrifican seres hermanos, gracias a Dios. Sin embargo, existen los satanistas que, pues, algunos de ellos quieren y quizás lo hacen, pero esto no es correcto. Sacrificar un ser hermano es asesinar, es matar, no es correcto. Y es adorar a Satanás mismo, es sacrificar a demonios o diablos, dice la palabra de Dios. Esto no es lo que debemos hacer, pero sí sí pasó en el tiempo pasado. Vamos a Salmos 106. Casi no puedo hablar en español, lo siento.
como te dije, ¿verdad? Yo nací en los Estados Unidos, puro gringo fui. No aprendí a hablar en español hasta de la edad de pues 14 cuando yo tenía en la escuela. Y yo fui a Honduras como misionero por 7 años y aprendí cómo hablar un poco. Pero hablando con mi mamá me dijo que mi tarta abuela era de España. Y yo no sabía. Entonces sí, tengo un poco sangre de España, pero no me enseñaron español. Es algo que tenía que aprender yo solo. Entonces, disculpe si no hablo perfectamente o gramáticamente y cosas así. Hago lo que puedo. Estamos hablando de la sangre de los paganos. Y como ellos pensaron que sacrificar otro ser hermano es algo que pudiera aplacar a sus dioses falsos, los cuales son demonios. Leímos en Salmos 106, 36 hasta 38. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Eso es correcto? Claro que no. Estos fueron malos. Esto es algo que no debemos hacer. Otra cosa que quiero decir es mamífero. Mamífero. ¿Ok? Sangre mamífera o mamífera. Bueno, quiero decir animales. Dios llamó fuera de los paganos su propia gente. Llamó a Abraham. Y de Abraham vino Isaac, Jacob y los 12 tribus de Israel. Eventualmente vino Moisés y Dios dio a Moisés la ley. Y la ley dio a Moisés para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Y dijo que quería ellos sacrificar animales, no seres hermanos. Y Dios dijo a ellos construir el tabernáculo. Y allí está el tabernáculo y el altar tenía cuernos y había un altar y allí en el altar tuvo que ofrecer el sacerdote animales para el pecado. ¿Ok? Quiero mostrarte esto en la Biblia. Hoy en día, ¿debemos matar a animales? Pues claro que no. No es algo que debemos hacer hoy en día, pero era en aquel entonces como Dios mandó a ellos hacerlo. Vamos a Levítico 17, 11. Y habla de esto. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará el alma. ¿Sangre de qué? Bueno, él está hablando de sangre de animales, versículo 3. Como cabra o cordero o buey o algo así, buey. Después dice Levítico 4. Levítico capítulo 4 habla la palabra de Dios de cómo pudieran recibir perdón de pecados. Y yo no voy a leer todo, pero podemos leer 32 hasta 35. Dice, y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella la ofrenda quemada. Después viene el sacerdote. Y después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo ese y más. Después, al fin dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. Entonces, sacrificaron aquel animal. Tomaron la sangre y echaron la sangre en los cuernos y hasta adentro. Y esto es como recibieron ellos expiación. Expiación, o sea, perdón de pecados. Era por medio de animal, de sacrificar animales. Sacrificios mamíferos, podemos decir.
de animales. Esto era como recibir perdón en el Antiguo Testamento. No era sangre de ser hermanos, era sangre de animales. Pero esto no es como hagamos hoy en día. Llegó, ¿quién? El Mesías. Llegó por fin el Mesías, Jesucristo. Sabemos que es Jesús. Oh, perdón, olvidé ponerlo aquí. Esto era el judaísmo. Judaísmo. Pero hoy nosotros estamos aquí, nosotros somos cristianos. Y los cristianos somos diferentes. Cristianos o cristianismo, nosotros no creímos en sangre de animal. Nosotros creímos en la sangre derramada de Jesús. Porque nosotros miramos a Jesús como el Mesías, miramos a Jesús como el sacrificio para los pecados de nosotros. Miramos en la Biblia que Dios había cambiado todo cuando Él vino, cuando Él llegó. Ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Y la Biblia claramente habla de Cristo y que es por medio de la sangre de Cristo que podemos tener perdón de los pecados. Colosenses 1:14, ¿en quién? ¿En quién? Jesús. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Entonces es la sangre de Jesús que nos salva hoy en día. No la sangre de ser hermanos como enseñaron los paganos. No la sangre de animal como enseñó la ley. La sangre de Jesús. Porque Jesús, como el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios manifestado en la carne. Y Colosenses 1:20, mire lo que dice. Y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Cristo derramó su sangre para salvarnos. Y es la sangre de la cruz. Esa es la sangre. Esto es el cristianismo verdadero. Nosotros digamos, hay que confiar en la sangre de Cristo, hay que poner tu fe en lo que Cristo hizo. Esto es el sacrificio que salva, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿sabes qué? Alrededor del año 325 después de Cristo, empezó una religión nueva, diciendo que fue cristiano, pero cambió la enseñanza. Nosotros miramos a esto y digamos que esto es catolicismo. Y esto es una iglesia nueva. Eso es una iglesia nueva que empezó a hablar de la misa. Y esto es el catolicismo. Catolicismo. ¿Y sabes qué? Ellos cambiaron el mensaje de confiar en la sangre de Jesús a poner tu fe en otra sangre. Que no era sangre en realidad, que era un símbolo de la sangre verdadera en vez de la sangre verdadera. Aquel Constantino, el emperador de Roma, mezcló el Estado de Roma con el cristianismo y dijo, nosotros vamos a comenzar nuestra propia religión. Y esto oficialmente empezó en 325 después de Cristo. Y ellos no enseñan confiar solo en la sangre de la cruz. Ellos dicen, hay que confiar en la sangre de la copa. Y en esa religión, ellos tienen una copa. Y ellos dicen, usted debe tomar la sangre de la copa. Y si tú tomas, según ellos, tú puedes recibir perdón. Y el perdón viene de este sacrificio de ellos y no de la sangre de la cruz o del sacrificio de la cruz.
¿Dónde consiguieron esta enseñanza? Porque esto no resuena como cristianismo. ¿Esto es qué? Bueno, ellos dicen, no, de la Biblia conseguimos esa. Pero lo que ellos tienen es vino. Y ellos dicen que el vino es sangre. No la sangre de la cruz, la sangre de la copa. Pero esto es vino. No es sangre, es vino. No es sangre, es vino. Pero ellos dicen, no, sí es. Y ellos llaman a esto la misa. Y ellos dicen, la misa es otro sacrificio de Cristo. Y cada vez que el sacerdote lo hace, dice que ellos están agarrando a Jesús y metiendo a él en un pedacito de pan. Y este pedacito de pan, ¿qué? Usualmente el pedacito de pan tiene, pues, una cruz. Pero ellos dicen el pedacito de pan que ellos ofrecen es literalmente el cuerpo de Cristo. Y tú tienes que comer el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Somos caníbales nosotros? Es una palabra que casi no puedo decir. ¿Es correcto comer otro ser hermano? Como caníbales. ¿Qué dice la Biblia de eso? Bueno, ellos dicen, pero de la Biblia sacamos Mateo 26, ¿ok? Leímos Mateo 26. Mateo 26, ellos dicen, ¿ok? Esto se llama transubstanciación. Transubstanciación. Esa es la enseñanza. Y los católicos dicen que ellos transubstanciación, dicen que ellos literalmente agarran a Jesús del cielo y le meten en un pedacito de pan y le meten en una copa. Y ellos dicen que cuando ellos lo hacen otro sacrificio de él y tú tienes que comer el sacrificio. ¿Ok? De Mateo viene esto, 26. Leímos de 26 hasta 28. Y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a los discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre de nuevo pacto, o de nuevo testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces ellos dicen, ve, allí Jesús dijo que esa es la sangre. Cuando no era pues jugo de uva. Y tú tienes que comer a él, ¿ok? Debemos, si hubiera estado allí en aquel tiempo, hubiéramos nosotros pues ido para agarrar una mordida de Jesús y chupar su sangre como vampiro o algo así. No. Jesús está literalmente diciendo, tú tienes que comer mi carne. Pienso que no. ¿Sabes por qué? Vamos a Salmos 34. Muchas veces cuando Jesús habla y explica algo a sus discípulos, él siempre está citando de un versículo del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Hay que gustar al Señor. Pero mire cómo. El mismo versículo sigue diciendo, bienaventurado es el hombre que confía en él. Jesús no está diciendo, cómeme, hay que comerme, hay que beber mi sangre, porque según 3 o 4 otros pasajes en la Biblia, dice que no debemos beber sangre. El pecado, antes de la ley, bajo de la ley, después de la ley, la Biblia dice que nunca debes tomar sangre. Jesús no está diciendo literalmente, toma mi sangre. Él está diciendo, como tú comes, como tú tomes y entra adentro, tú tienes que confiar en mí. Y yo entro. Confiar en mi sangre. Y después yo entraré adentro de ti. Esto ni es sangre, es vino. Entonces, ¿ve cómo han cambiado la doctrina? De confiar en la sangre de la cruz a solo confiar en la sangre de una copa. Yo escribí mi libro en español.
Ahorita esto solo es en inglés. Y yo tengo que, pues, reescribir algunas cosas porque quiero presentar más de esto. Muchos de los católicos dicen, yo creo en la sangre. Ajá, ¿qué significa? Para ellos creen en la sangre de la copa. Pero cuando yo digo yo confío en la sangre, yo confío en la sangre en la cruz. Yo no necesito un sacerdote, ni una religión, ni vino. Yo solo acepto lo que Él hizo y Él me salva. Esto es el cristianismo verdadero. Esto es algo cambiado. Ahora, quiero que van conmigo a Hebreos capítulo 10, porque quiero que tú veas de la Biblia. Escuché en las noticias el otro día que en los Estados Unidos dice que muchos jóvenes están juntándose con la Iglesia Católica. Muchos jóvenes están buscando la religión y han convertido a católicos. ¿Es bueno esto? Bueno, si esta es la iglesia correcta, sí. Pero ¿es la iglesia correcta? Vamos a ver. Ellos dicen que tú necesitas sacerdote y el sacerdote hace el sacrificio y este es el sacrificio que hacen ellos otra vez, misa. ¿Sabes qué? Misa o misma podemos decir. Porque tienen que hacerlo otra vez. ¿Es correcto? ¿Habla la Biblia de este sacrificio o de esta? Porque esta fue hecha una sola vez. Y no existe ni otro sacrificio de Cristo. El sacrificio que Él hizo una sola vez es el único que salva. No es otro. Te leo. Hebreos 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, oiga bien, hecha una sola vez. Esto es el sacrificio de la cruz. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La misa no sirve. Pero 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, solamente hay un sacrificio que nos salva, y es esta. Esto no puede salvar, porque esto ni es sangre. Esto es simbólico de eso. Pero ellos dicen, no, esto es un sacrificio. Es transustanciación. Literalmente creen ellos que ellos agarran a Cristo para sacrificarle otra vez. ¿Quién sacrificó a Jesús? Los fariseos, los sacerdotes. Los sacerdotes están sacrificando diariamente a Jesucristo otra vez. Con otro sacrificio que no puede quitar los pecados, según la palabra de Dios. Pero esto sí. Entonces, ¿confías tú en la sangre de la cruz? ¿O confías tú en la sangre de la copa? Que ni es sangre porque es vino. Tenemos otra sangre. Esta no es la sangre correcta. ¿Cuál sangre? Según la palabra de Dios, los cristianos verdaderos siempre han predicado confiar en el sacrificio de Cristo, la sangre de la cruz. Cuando Él murió, Él resucitó, Él fue al cielo. Y la Biblia dice que Él ofreció su sangre allí en el cielo también. La misma sangre del cielo es la sangre de la cruz. Entonces, cuando yo digo la sangre de la cruz, yo hablo de la sangre. Si tú confías en esto, tú vas a ir al rapto cuando viene Cristo. Después del rapto, va a venir el anticristo. Y los que no son salvos, confiando en la sangre verdadera, van a entrar en este periodo de 7 años, bajo el anticristo. Está dividido en 3,5 y 3,5. Y los últimos 3,5 años se llama la gran tribulación. Será un tiempo feo en que Dios va a echar su ira contra todo. Ahora, en este tiempo, ¿cómo es ser salvo? Pues un poco diferente. Porque los que confiaron en esa sangre fueron. Ahora aquí va a venir el que se llama el anticristo. Y Él va a venir y Él va a decir a todos, toman la marca de la bestia. Y los que toman la marca de la bestia y adoran a Él, vivirán. Pero los que dicen que no, Él va a matar. Y ellos tienen que morir. Vamos a ver esto en la Biblia.
Estoy hablando de después del rapto que va a pasar. Revelación 13. Por esto es importante aceptar al Señor ahora, para no entrar en este tiempo bajo el anticristo. Pero Revelación 13, 10 dice, el que lleva en cautividad irá. El que a espada matare, es necesario que a espada sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Bueno, en inglés es beast, por eso digo bestia, no, bestia, de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. El anticristo va a matar todos que no quieran adorar a él. Y la Biblia dice que él va a decir, yo soy Dios, tú tienes que adorarme como Dios. Ahora, si tú quieres ser cristiano en aquel entonces, tú tienes que decir, pues tú no eres mi Dios es Jesús. Ok, él va a matar. Mire lo que dice capítulo 20, versículo 4. Revelación o Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos fueron degollados. Ellos derramaron su propia sangre por la causa de Cristo. Llamamos tales personas mártires. Y esto será entonces la palabra en español, martirio. Martirio, ¿es correcto? Martirio. Bueno, espero. Son mártires. Mártires. ¿Ok? Espero que escribí bien. Puedes entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Que en este entonces, para ir al cielo, pero allí dijo en aquel versículo, yo vi los almas de ellos que fueron degollados, los que derramaron su sangre por causa de Cristo, fueron delante del trono de Dios. Es otra sangre. Es la sangre de ellos que no querían aceptar a Cristo ahora y confiar en esa sangre. No fueron al rapto, quedaron aquí, y si no querían adorar al anticristo, y si uno toma la marca de la bestia, no son salvos, no pueden ser salvos. Si ellos quieren ser salvos en aquel entonces, hay que derramar su propia sangre. Es otra sangre. ¿Cuál es mejor entonces? Bueno, mejor entonces es hoy aceptar a Cristo como tu Salvador. Hoy aceptar al Señor Jesucristo. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó según las Escrituras. Según las Escrituras, Él resucitó para poner en el arca arriba, ¿qué? Para poner allí su sangre. Y así puso. Y la sangre de Cristo está ofrecida ahí. Él entró una vez en el lugar santísimo. Y esa es la sangre que salva, la sangre de la cruz. No la sangre de una copa. Pero ellos dicen, no, es un sacrificio. Yo tengo ahí el catequismo de la Iglesia Católica que dicen ellos que esto es otro sacrificio de sangre en una manera no sangrentada. Ellos creen que eso, no, la Biblia dice, este es el único sacrificio hecho una sola vez que salva, no eso. Entonces, la Biblia dice que somos salvos por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres venir a Cristo y poner tu fe en la sangre de la cruz? La sangre que Él derramó por nuestros pecados. Pues si no, pues tú vas a quedar aquí, bajo el anticristo. La Biblia dice en Romanos 5:11 que debemos recibir la reconciliación, o sea, la expiación. Hay que recibirlo por fe. Así es mi mensaje. Y yo quiero preguntar, ¿cuál sangre deseas tú? ¿Eres satanista? ¿Eres pagano? ¿Piensas tú que es bueno matar a otro ser humano?
No. Eso es pecado. Tú vas a ir a la cárcel. No aceptamos esto hoy en día. Hasta hoy sabemos qué es asesinar, qué es feo. Ellos tenían una religión falsísima hasta que adoraron a demonios, diablos. ¿Quieres sacrificar un animal? No, eso no podemos porque no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Está el Nuevo Testamento, el nuevo convenio, no el otro convenio. La sangre de Cristo, Jesús, el Mesías, es la sangre que salva. El catolicismo tiene otro sacrificio, otra sangre, que ni es sangre, es vino. Yo no acepto. Tú tienes que aceptar la sangre de Cristo o tú vas a quedar aquí cuando el rapto viene. Ahora, ¿estás dispuesto a derramar tu propia sangre como mártir por la causa de Cristo? Si no, pues tú no vas a ser salvo. Pienso que ahora mismo es el tiempo de aceptar a Cristo. Mejor ser salvo hoy para que tú vas al cielo cuando viene Cristo. Mejor no pertenecer a una secta falsa con otro sacrificio. Es mejor venir tú solo directamente al sacrificio de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Y Él es que salva. Y yo puedo ir directamente a Él para buscar la salvación, por la fe en el sacrificio de Él, por la fe en lo que Él hizo. Pues esto es mi mensaje, espero que es una bendición. Gracias por escuchar. Nos vemos otro domingo en otro sermón. Por favor, venga otra vez. Y si tú no eres salvo hoy, te pido venir a Cristo para ser salvo y poner tu fe en aquella sangre. Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.